¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un programa más del Otro Perfil, el podcast de Ecos del Cañar. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Jorge Vélez, fiscal provincial del Cañar. Varias cosas que podemos hablar con el doctor, temas importantes y también conocer un poco más de su trayectoria profesional y personal. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Últimamente la provincia del Cañar, el país en general, la provincia del Cañar no es la excepción, se ha visto inmerso en temas de violencia, inseguridad y la Fiscalía da la cara protegiendo a las víctimas de varios ilícitos. Para empezar y preguntándole directamente, ¿teme por su vida usted, doctor, actualmente en las circunstancias actuales? Bueno, un saludo siempre respetuoso, licenciado San Martín. Es importante recalcar que siempre a un ser humano, a un servidor público, además, sobre todo un funcionario fiscal, además de tener la capacidad de razonar, de interpretar, de estudiar, de conocer, de iluminarse, es necesario tener personalidad. Y la personalidad definitivamente se adquiere en ninguna universidad, sino se adquiere en casa, en el hogar, con ejemplo de padre y madre, de los abuelos, de los ancestros. Es ahí en donde se define la personalidad. Un juez, un fiscal, un funcionario de la justicia penal, además de tener estos elementos, debe tener frontalidad, firmeza, pero además de firmeza, debe tener la conciencia tranquila. Y yendo ya a la pregunta, indiscutiblemente, como seres humanos, como personas de carne y hueso, indiscutiblemente que siempre habrá algún recelo, siempre habrá un temor. Sobre todo con la esposa, o sobre todo con los hijos, o con los seres queridos, o las personas que están del lado de uno. Y créase que cuando le tocan a un familiar es gravísimo. Y en mi caso personal ya ha sucedido, Álvaro. Lamentablemente existen repercusiones cuando uno está al otro lado de la orilla, en el lado acusador, el lado donde señala el dedo, en donde frentea, en donde pone el pecho a las balas, en el lado a favor de la sociedad, de la justicia, de la tutela judicial efectiva, del lado de las personas, de los seres humanos. Es ahí en donde uno, al final del día, al final de la tarde, cuando termina la jornada de trabajo. Le comento, Álvaro, que son 15 años que yo estoy al frente en la Fiscalía General del Estado. Son casi 25 años que estoy en la administración pública y todo este tiempo, sobre todo los 15 años, como le digo, indiscutiblemente que ha habido amenazas, intimidaciones, repercusiones, etcétera, etcétera, producto y propias del ejercicio de nuestro trabajo. Y sobre todo han habido casos muy delicados, muy comprometidos, que siempre habrá su repercusión. Pero recalco, lo mejor es cuando su conciencia está sumamente tranquila y al final del día puede cerrar los ojos y puede dormir en paz. Y yo sí creo que el mejor ejemplo que se puede dar al Estado, al país, al Ecuador y sobre todo la mejor herencia es el trabajo comprometido, ser un instrumento de servicio a la sociedad, a la colectividad en donde nos desenvolvemos. Y estas amenazas, estas intimidaciones, ¿crecieron últimamente? Sí, son amenazas. Usted sabe que quién atenta,
quien está del otro lado utilizan varios aspectos ya técnicos, científicos, pero como le digo, siempre han habido y existirán. ¿Y qué pasa cuando recibe usted una de estas amenazas? Sabe que lo primero que hago es encomendarme al Espíritu Santo, encomendarme al Hacedor de todo, y sobre todo lo he llevado con bastante profesionalismo y lo he llevado a secreto a voces. Es esta la excepción por su invitación, licenciado, que lo hago. Yo nunca he llevado aquello a mi familia. ¿Tiene seguridad, Jorge Vélez? La seguridad y la certeza de mis acciones, de mis actuaciones, yo no poseo seguridad, ni pública ni privada. Sin embargo, el temor está latente también, o sea, porque a más de que uno haga su trabajo, por el mismo hecho de hacer el trabajo, creo que el temor sigue. Efectivamente, hay recelo y es en donde ahí se utilizan ciertas tácticas o ciertos mecanismos que por ventaja conozco que son de inteligencia. ¿Y cómo llega acá Jorge Vélez? ¿Cómo llega a la fiscalía? ¿Cómo llega a ser el titular de la fiscalía en la provincia del Cañar? Muy aparte de la carrera judicial, de la carrera de servicio público, ¿cuándo nace esta vocación? Bueno, le comento, licenciado, yo siempre tuve la vocación de servicio y siempre tuve la inclinación por seguir Derecho. Yo creo que la profesión más noble, todas son nobles, pero yo considero la más noble de todas. ¿Por qué? Porque hablamos, además de justicia, hablamos de verdad, hablamos de comprometimiento. Yo creo que ya en tercer curso, cuarto curso, yo me orienté, me incliné por seguir derecho siempre. Y no solamente yo, hay varios miembros familiares, mis hermanos son abogados, hay muchos profesionales del derecho en la familia. Y yo creo que esa orientación fue creciendo y por ventaja nos ha ido bien de acuerdo, teniendo como claro un servicio. ¿Su formación cómo fue? ¿En dónde estudió? Primaria, secundaria, la universidad. Yo me eduqué inicialmente en la escuela La Salle, con los hermanos lasallanos, hasta el colegio, pero yo me gradué en el colegio técnico, en donde fue una experiencia completamente motivadora y sobre todo enriquecedora. Hasta la fecha mantengo contacto con todos mis ex compañeros e incluso son mis amigos quienes fueron profesores. Eso es lo curioso. ¿Quiere que le cuente algo? Yo siempre desde muy joven, desde adolescente, a mí siempre me ha gustado llevar con gente mayor. Y la mayoría de gente ahora cuando caminaba acá a la entrevista, me encontré con personas mayores, muy mayores a mí. Entonces yo considero de que los mayores nos dan bastante sabiduría y experiencia. Y ya luego en la universidad tengo el orgullo de ser egresado de la Universidad Católica de Cuenca, porque antes en Azogues no existía universidad, yo viajaba todos los días. Egresé, tengo los títulos de licenciado, abogado, doctor en jurisprudencia, y luego he hecho varios posgrados, concretamente un diplomado en materia penal y una maestría en derecho penal y criminología. Y últimamente no me he desactualizado también, he hecho varios diplomados en delitos económicos, en delitos financieros, y he hecho capacitación no solamente específica en la área o en la materia penal, he hecho un sinnúmero de capacitaciones constantes a nivel local y a nivel nacional y a nivel internacional con diferentes universidades, concretamente con la Universidad de México,
Pero dentro de tantas historias de éxito, profesionales, estudiantiles, yo sí creo y siempre comento que yo tengo una historia de éxito muy importante dentro de mi etapa formativa, que es la de ser colaborador, la de ser becario del Departamento de Estado, concretamente de la Agencia para Asuntos Criminales de Centro y Suramérica, De Estados Unidos. del gobierno americano. Y tengo el privilegio de colaborar con ellos, pero además del privilegio tengo siempre esa relación constante con diferentes autoridades y de diferentes niveles. Claro, para aquello es un trabajo previo que me han hecho, un escogitamiento previo. Yo creo que ahí el trabajo es bajo resultados, pero además la confidencialidad en el que se maneja el sistema americano. Doctor, ¿y cómo era usted de niño, de joven, su personalidad? Porque desde ahí uno se va ya proyectando, ¿no? A lo que va a ser a futuro. Bueno, definitivamente la vida, las experiencias negativas, positivas, las experiencias que es en el caminar y en el trajinar de la vida se van dando y le van formando, ¿no? De niño, de joven, aquí en Azogues nos conocemos la gran mayoría. Yo pertenezco a una familia de clase social mestiza, ¿sí? Yo pertenezco a una familia de clase económica media y siempre yo resalto y siempre soy muy orgulloso de haber crecido, cimentado, no solamente cerebralmente, sino mi personalidad, incluso hasta ahora, el ejemplo, el abanico, es bajo la familia Vélez Rodas, sobre todo de mi padre y de mi madre. Esa es la herencia y es el ejemplo. En medio de bastante cariño, en medio de bastantes bendiciones, en medio de bastantes aspectos fraternos y de acuerdo a los momentos de la vida, mi familia es una familia muy unida y espero que los renacientes y espero que todos sigan esa misma línea y sobre todo que sean un espacio en el área que estén de servicio y de realización sobre todo. De realización. Pero ¿cómo era usted? ¿Era tímido, introvertido, extrovertido? No sé, su personalidad. Jamás fui tímido. Siempre, licenciado, siempre fui yo defensor de la justicia y no me gustaban las injusticias. Desde muy niño, joven y adolescente, yo tuve varios inconvenientes y conflictos, concretamente peleas. Es justamente riñas, peleas. Claro, peleas. ¿Coque en el barrio, grupo de amigos? En el barrio, en el colegio, justamente por aspectos que no me parecían justos. Te comento una experiencia. Yo tenía, que ahora es profesional del derecho, y obvio los nombres. Ya, colega suyo. Colega mío, profesional del derecho, que era del sector rural, y le hacían bullying, muchísimo bullying. Bastante bullying. Y alguna vez a quien le hacía le dije, oye, no le hagas más. ¿Pero en la universidad o en el colegio? En el colegio. Y le seguía haciendo. En el técnico. En el técnico. Y le seguía haciendo. Así es que en esa ocasión no lo haría ahora. Utilicé la fuerza para parar ese bullying. Nunca más se dio el bullying. Y este amigo, compañero y colega profesional sabe aquello. Y es profesional destacado, me imagino. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tal usted, pero para estas riñas? ¿Buen puñete o...? Me defendía. Y cuando me han pegado es porque fueron entre varios. O sea, 1-1 era difícil. Me defendía.
Pero ya por instinto, ¿usted era deportista o...? Siempre yo he hecho deporte, licenciado, toda la vida. Si no he caminado, he trotado. Si no he trotado, en la adolescencia jugaba fútbol, incluso hasta ahora. Si no camino, troto, y si no troto, nada. Siempre, toda la vida he hecho. Pero hay algo importante, eso he transmitido a mi hijo. Yo tengo un hijo, Jorge Sebastián, de 20 años, y él es deportista. Él siempre trota, siempre camina, va al gimnasio. Claro, en su debido momento yo iba al gimnasio, ¿no? También. Estoy con ganas de ir al gimnasio ahora para bajar un poco la pancita, la guata. Y en la universidad, ¿cómo fue este proceso? Teniendo en cuenta de que, a ver, si de pronto el tema de recursos para algunos era menos, para otros un poco más, algunos por el tema precisamente económico tenían que ir a vivir en Cuenca por el tema de los pasajes y todo. ¿Cómo fue ¿Sabe que, el trajinar de Jorge sabe que Vélez? mis padres, de acuerdo a las posibilidades medianas, porque mis padres, además de ser funcionarios públicos, gran parte de su vida se dedicaron a la actividad comercial. Le cuento. Tanto mi madre cuanto mi padre, hasta la fecha mi madre tiene un local comercial de venta de ropa. Claro, ahora ya ha bajado porcentualmente, pero jamás un plato de Existió comida, necesidad. jamás un plato de comida. Esa es una bendición divina del Creador Supremo. Y lo que respecta a estudios de sí mismo, yo creo que nos han dado, nos han facilitado. Además de que yo desde muy jovencito, desde niño, siempre ayudaba a mis padres, siempre ayudaba a mi madre en adquirir mercadería, en llevar la mercadería, en vender la mercadería, en tener todo en regla, las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Pero le comento algo más. Además de eso, yo trabajo desde muy joven, licenciado. ¿En la función pública o en la función pública, privada y pública? Toda la vida yo he trabajado, desde muy jovencito. ¿Cuál fue su primer desde trabajo? Desde muy niño y desde muy joven ayudaba a mi madre y a mi padre. ¿Su primer trabajo cuál fue? Siempre he sido yo predispuesto y siempre, y hasta ahora, soy muy voluntarioso y soy muy oficioso hasta para las cosas que se hacen en casa. Me gusta cocinar, por ejemplo. Me gusta hacer las cosas. No me gusta que las cosas estén sucias. Siempre lavo los platos y... Absolutamente todo. Lavo, cocino. Me encanta cocinar. Porque algunos cocinan y ya los platos no. No. A mí me gusta que la cocina quede limpia. Mi primer trabajo, yo fui oficinista, de la Intendencia General de Policía del Cañar. Su trabajo formal ya, oficialmente. Sí, cuando se tenía amplias competencias en la ley, concretamente en el Código Penal de 1983. ¿Con cuántos años? Tenía 19 años. ¿Y antes qué hacía usted, por ejemplo? Porque usted dice que trabajaba desde muy joven. Desde muy niño, desde joven. Ayudaba a mi madre. Ayudaba a mi madre. Comerciante su mamá. Toda la vida, hasta la fecha. ¿Y cómo era en ese tiempo, por ejemplo, el tema de la mercadería? Ahora las conexiones terrestres, aéreas, marítimas son otro cuento, pero antes... Le cuento dos anécdotas. Íbamos a Guayaquil, concretamente a la bahía de Guayaquil. Ahí se adquiría la mercadería. Y cuando era calzado, íbamos a Gualaceo. Pero ¿cómo eran esos trayectos? Por ejemplo, el viaje a Guayaquil, ¿cómo era? Muchas de las veces íbamos en transporte público o otras veces íbamos en vehículo particular privado. Y el trayecto, porque o sea, las vías, si bien es cierto, hasta ahora son pésimas, antes eran peores. Claro, me acuerdo la vía desde Azogues hasta la Troncalera de Lodo. Se batía lodo. Pero la idea que le quiero dar y de pronto transmitir
a la comunidad es de que siempre debe haber voluntariedad, siempre la persona tiene que estar activo y siempre yo creo en los procesos y siempre debe el ser humano tener metas, propósitos y siempre el ser humano debe tener sobre todo fe, creer en lo que hace y cualquier cosa que haga con cariño, con amor, pero además con cariño, con amor, que le satisfaga sabiendo que hace algún bien. ¿Por qué? Porque el propósito del ser humano en la vida es ser servicio, no servirse. El propósito del ser humano, además, desde el punto de vista ya personal, es mantener y conservar la paz interna espiritual. Es decir, y para eso viene de la mano sus acciones. Y las acciones en todo aspecto, no solamente en lo personal, laboral, familiar, en la sociedad, etc. En todo aspecto. Yo creo que hay que contribuir, yo creo que hay que hacer y seguir aportando. Bien, de ahí su inclinación a formar parte de la Fiscalía, una institución que, a ver, bien vista en unos casos, mal vista en otros. Yo creo que antes el tema judicial, fiscal, no estaba tanto en el ojo público como está ahora. Yo sí quiero resaltar algo muy importante. La mayoría de instituciones en el país no públicas tienen institucionalidad. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. La Defensoría Pública, por ejemplo. Tenemos a un ex defensor en la cárcel. Defensor del pueblo. Del pueblo, perdón, en la cárcel por un delito de abuso sexual. En la Contraloría General del Estado tenemos a 2 ex contralores prófugos y presos. Y el otro despachaba desde la cárcel. Tenemos que en el país no hay una verdadera institucionalidad. Fiscalía General del Estado está con una imagen absolutamente clara y sobre todo está con una imagen gracias al trabajo, a la labor de la principal institución. Eso es muy importante. Creo que el mayor capital que tiene la institución, que tiene la Fiscalía Provincial del Cañar, es el aspecto de transparencia. Yo siempre he dicho, sostengo y sostendré que es inaceptable, es intolerable temas relacionados con actos de corrupción. ¿Pero en qué año se vincula usted a la institución? Yo me vinculo en el 2008. Yo ingreso, ¿en calidad de qué? Álvaro, en calidad de agente fiscal multicompetente del Cantón La Troncal. Fue una experiencia muy motivadora, enriquecedora y de crecimiento profesional. Yo aprendí mucho. ¿Qué había en La Troncal en ese entonces? Sigo 14 años. 15 años. 15 años prácticamente. Sigo aprendiendo. Ojo, todos los días aprendo, todos los días leo, consulto a los diccionarios, a los libros, etc. Todos los días. Es un ejercicio permanente de aprendizaje, nuestra función. Yo me acuerdo, sabe que La Troncal fue muy motivador. Yo le tengo un grato recuerdo a La Troncal. Por eso es que siempre digo que lamentable que se esté dando la situación actual de sicariatos, de tantas muertes. Sabe que en aquel entonces yo fui profesor, además de la extinta José Peralta, de la Universidad José Peralta. En Azogues. En La Troncal. Ha tenido una extensión. En La Troncal. Pero además hice amistades con gente con corazón muy noble y muy grande. Porque a las personas se les valora es por su mente y por su corazón, y por sus acciones, y por el tiempo que le da. Personas tan lindas, tan espirituales, que hasta la fecha tengo muy buena amistad. Pero además de eso, recuerdo que me hacía falta el tiempo. Yo me alejé de mi familia, sin embargo me faltaba el tiempo, porque además de aprender,
de ingresar, además de depurar, porque encontré un despacho grande, además del ejercicio diario de aprender, me dedicaba al gimnasio, por ejemplo, o me dedicaba a trotar, o me dedicaba a conocer otros lugares, porque nuestra provincia, nuestro país tiene un potencial turístico riquísimo, Ajá. altísimo. Hay lugares maravillosos en la Troncal, hay sectores hermosísimos. Súmele el clima cálido de la gente, el aspecto cálido, el clima cálido, la gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue muy motivador, fue una experiencia muy linda los 3 años y medio que pasé allá. Se mudó con toda su familia. No, yo fui solo ¿Y y... cómo era? ¿Iba y venía los fines de semana? Sí, yo fui solo, alquilé inicialmente un departamento pequeño y de ahí me acuerdo fue un amigo, le llevé a un amigo por temas laborales así mismo y de ahí a los meses fue mi hermano, Javier, y ahí tuve que alquilar ya un departamento más grande, más grande. Pasábamos muy bien, amigablemente, fraternalmente. Pasábamos momentos importantes y lindos como siempre tiene que pasar. ¿Y cómo era ir un azogueño a administrar la oficina de la fiscalía allá? Cuando, a ver, siempre se dice que el costeño le trata de ver, entre comillas, la cara al serrano. ¿Cómo era llegar allá? Sabe que la gente, las personas son muy respetuosas, sumamente respetuosas. Es más, yo en la Troncal utilizaba terno, corbata. Siendo calor. Claro. Yo me acoplé. Me gusta a mí el clima cálido, la calor, la costa. Me gusta a mí la costa. Entonces, me acuerdo, yo iba en mi carro y me gustaba caminar desde la fiscalía hasta la judicatura, que son varias cuadras de la avenida 25 de agosto. Cuando había cómo. Siempre caminaba, siempre, claro. Ahora ya no podemos caminar Tranquilos. tan tranquilamente. Entonces, yo pasé una linda experiencia en el sector costanero. Es más, tengo los mejores recuerdos De la función. de lo laboral y en general de la sociedad troncaleña. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, los casos más comunes allá? Porque, a ver, si es que analizamos ahora todo es violencia, inseguridad, crímenes a mansalva que se están dando últimamente, pero la provincia del Cañar en su contexto en general siempre ha sido tranquila, siempre, por ejemplo, Azogues, la ciudad franciscana, la Troncal. A excepción de la Troncal. ¿Qué había antes? A excepción de la Troncal. Bueno, desde el punto de vista social, cultural, de acuerdo a la tipología de delitos, existen otro tipo de delitos allá. Por ejemplo, yo conocí, y bueno, yo sé que es una entrevista personal, pero quiere que le diga algo. La única sentencia en la provincia, la única, y las pocas a nivel país, es por mala práctica médica, ¿sí? Es decir, antes el tipo penal del Código Penal era por homicidio culposo inintencional, ¿sí? Mala práctica médica. El único caso que llegó incluso a casación, es decir, hubo apelación y casación, es decir, conoció el tribunal, la unidad penal, el tribunal penal, la Corte Provincial y la Corte Nacional de Justicia. El único caso que tiene la provincia fue conocido, tramitado, sustanciado, juzgado y defendido por el suscrito. Mala práctica médica que lamentablemente falleció cuando ingresó a operarse de radio derecho un señor Orellana, recuerdo el apellido, estudiante de la Católica, de la universidad, ingresó y lamentablemente falleció. O sea, salió en cadáver por operarse el radio derecho. Sí. Y son tantos casos tantos casos, proxenetismo, por ejemplo, abusos sexuales.
En aquel tiempo ya se escuchaba y se veía bastante la escopolamina. Que está de moda actualmente. La escopolamina, en donde las chicas se presentaban sensuales, sexys, llegaban a los bares, discotecas, etcétera, y les daban la escopolamina y se les llevaban todo. O sea, la tipología es pero, o sea, completamente... siempre ha sido entonces así la troncal. Sí, y la carga procesal ha sido siempre más alta. ¿Cuál fue su primer caso ya como fiscal que le tocó afrontar? Como fiscal en la troncal. A ver, yo tuve los dos primeros casos. Porque creo que eso no se de olvidar. Y recuerdo perfectamente. Me votaron así, a prueba. Y quiere que le comente algo. Uno tiene que ser amnésico. Uno no tiene que olvidarse de las cosas. Porque yo creo que, por ejemplo, en ese tema, los abogados siempre se van a acordar de los primeros casos. ¿Cómo me voy a olvidar a personas que ya lamentablemente están fallecidos? La doctora Diana Romero, por ejemplo, secretaria del tribunal, que lamentablemente está fallecida. O del doctor Antonio Santa Cruz, que fue juez del tribunal. Y ex vicealcalde de Cañar. Ex vicealcalde. O cómo me de olvidar del doctor Alex Castro Cárdenas, caballeros de la justicia a carta cabal. O cómo me de olvidar del doctor Aníbal Cuello, caballeros de la justicia, que han dejado estatuidos los pilares de la justicia en la provincia. ¿Cómo me voy a olvidar de ellos? Cuando con profunda experiencia, iluminación y con profunda sabiduría me enseñaban, me decían, me daban la línea y el camino. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? ¿Cómo me voy a olvidar, licenciado, que ahora es fiscal, el doctor Milton Emiliano Bernal Patiño, que era mi asistente y mi secretario, pero es quien me enseñaba? Es quien me daba las líneas. Yo creo que es así, ¿no? En todas las instituciones. ¿Cómo me voy a olvidar? Y figúrese, ahora, otra de las cosas, antes de salirme del tema, ahora es fiscal y es el fiscal de flagrancia en la troncal, Milton Bernal. ¿Cómo me voy a olvidar? Jamás. El ser humano no puede ser olvidadizo, amnésico. Y paréntesis ahí, doctor. Solamente quería, si me permite, en la institución se ha respetado y se ha garantizado la carrera fiscal. Figúrese, tenemos casos de asistentes que han estado 20 años, 23 años, y jamás fueron ascendidos. Ahora han ascendido. Tenemos casos de asistentes y secretarios que han ascendido a fiscales, y no en Cañar. En toda la provincia. En todo el país. Ese es un ejemplo de justicia. ¿Sabe por qué, Álvaro? Porque la justicia tiene que venir de la mano con el aspecto administrativo también, pues. Y yo creo que es eso, ¿no? Porque, a ver, cuando entonces, una persona nueva llega a una institución, siempre tiene que ir tomando los consejos de la gente que ha estado todos los años ahí. Antes de olvidarme, usted decía que olvida los dos, bueno, yo diría los dos primeros casos. Siguiendo la línea de ejemplo de integridad, porque eso es además lo que defendemos, la integridad, la transparencia. Ese es un patrimonio que tenemos. El primer caso que yo tuve, al capitán Quinteros Rivero, en la troncal, ex gobernador, le mandaron a incendiar en el sector de la GO, por el Amarillal. Ahí tenía una propiedad del capitán Quinteros. Por el nightclub que es ahora. Por el nightclub. Ah, conocido, ¿no? Conocido usted. Está en la vía principal. Y le comento, también quisiera conocerlo. Yo no he entrado, yo solo he visto la pasada. Quisiera conocer también. Bueno, ese caso judicialicé yo, pasé yo, y hubo sentencia condenatoria. El primer caso En tribunal. Ese caso, el procesado que cumplió pena, purgó pena, incendió, y además se incendió un dinero que tenía el capitán Quinteros, ex gobernador, y ahora es defensor público. Ese fue mi primer caso. El segundo caso fue de doña Lola,
una persona muy conocida en la Troncal que se dedicaba a la usura, al agiotismo, al chulco, al anatocismo, muy conocida en la Troncal. Era adulta mayor, doña Lola. Fueron los sicarios y le quitaron la vida. No con armas de fuego, sino por asfixia mecánica. Le estrangularon, le ahogaron. Ese caso también fue el segundo, se procesó, se judicializó, había varios procesados y hubo sentencia. Dos de tantísimos casos. He perdido ya la memoria. Le tocaron los dos primeros casos fuertes, relevantes. Fuertes, duros, como el que le comenté después del único caso que tiene la provincia. Homicidio culposo inintencional, mala práctica médica. El único caso. Pero, ¿y cómo frentear esos casos cuando recién uno está nuevito en la institución? Todos los días aprendemos. Absoluta. No crea que yo sé todo. Tengo la especialidad en materia penal. Ese es mi fuerte, pero todos los días aprendo. Es más, si hubiera un concurso interno o me presentara un concurso, me tocaría y me correspondería volver a estudiar y a refrescar los conocimientos. No solamente legales, penales, sino constitucionales y etcétera, etcétera. Criterios internacionales. De la misma profesión. Así es. Y el caso que más le ha llegado, porque a ver, estamos... 30S. Es el que más le llegó. Me hizo pensar. 30S. En la provincia del Cañar. Yo investigué, yo seguí y yo obtuve sentencia el 30S. Aquí en la provincia del Cañar. ¿Qué pasó en ese entonces? Yo creo que uno debe tener personalidad y criterio. Yo me comprometí, me asignaron ese caso, y yo me comprometí a ser objetivo y a buscar la verdad. Y luego de un camino largo, muy largo, el suscrito obtuvo sentencia condenatoria. Contra los sublevados. Así es. Pero fue mixta, también fue una sentencia absolutoria. Y yo vi que era una sentencia justa y me pareció bien. Es ahí en donde hubo cierta injerencia política. Entonces, ahí regresa el tema personal, ahí regresa el tema de formación. Y claro, me hizo pensar, pues. Pero por supuesto, claro que me hizo pensar. Pero por supuesto. Habían presiones políticas. No una, varias veces que me hizo pensar. ¿Por qué? Para apelar, porque en la sentencia absolutoria la idea era que llegue a casación, llegue a otros niveles. No apelé, estoy en la institución y no me ha pasado absolutamente nada. ¿El caso que más le ha conmovido? Fue una violación en donde el agresor, que está preso además, es sustanciado. Fue una desfloración himeneal completa, íntegra, 360 grados, y producto de esa agresión, de esa introducción del miembro viril vía cavidad vaginal de una niña de apenas 11 años, le desgarró completamente y sangraba completamente. Me acuerdo cuando los agentes me vieron, era a primeras horas de la mañana. Mi desesperación de la niña, de la víctima, fue atenderle. Me conmovió. Los agentes me decían que ya le tienen ubicado al agresor, pero me conmovió. Todos los casos tengo grabados en la mente, licenciado, todos, sin excepción. Bueno, la gran mayoría. Pero este me conmovió y yo quise que le atendieran primero a la niña. Y así fue. Fuimos al centro de salud y
se le atendió a la Antes de tomar cualquier procedimiento. Así es, pero después le capturamos porque era un delito flagrante, le capturamos, le procesamos y recibió sentencia por violación. Sigue purgando la pena el violador. Y uno cuando ve estos casos, últimamente la sociedad, yo noto que está con más sed de venganza, con más sed de tomar justicia con mano propia. Y yo sé que, bueno, en el aspecto profesional y todo, y que para eso se formó usted, para desde el punto de vista legal, defender a las víctimas. Pero a uno no se le va de pronto ese lado profesional y si quisiera tomar acciones y defensas con mano propia al ver este tipo de casos. Lo que pasa que ahí justamente está la coherencia y la inteligencia emocional. Ahí está justamente. Y ahí está justamente la reflexión que uno tiene que hacer, ¿no? Son casos, le comento algo, nosotros absorbemos lo peor que le pasa al ser humano y a la sociedad. Y lamentablemente a nosotros, desde el punto de vista mental, no tenemos un profesional que nos absorba lo que de años tenemos. Así es que más bien usted me hace acuerdo para hacer un segundo taller o curso en la institución de sanación o curación mental. E hicimos uno hace unos 3 años. Ahora vamos a hacer otro. Es indiscutible el tema de la justicia por la mano propia. Violencia trae más violencia. Así es. Saben decir que donde hay desquite no hay venganza. Es un aforismo. Pero yo no creo que sea así. No creo que sea. Yo respeto, sí, por ejemplo, el tema de justicia indígena. Ahí sí, pero ciertos delitos, abigeatos menores, los abigeos, ciertos hurtos menores, ciertas deudas, en donde se dé práctica a aspectos milenarios, ancestrales. Eso sí. ¿Y cómo uno...? Pero justamente estamos en un estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Y cómo uno, doctor, perdón que le interrumpa ahí, y hablando de esto de aquí, de lo que usted mencionó, la sanación mental, ¿y cómo uno no va con esta carga a la casa? Por ejemplo, usted tiene familia, habló de su hijo, de sus hijos. Nunca he mezclado con la casa, nunca. Pero, o sea... He tenido yo esa capacidad. Pero, por ejemplo, en el caso que usted mencionó de la niña, yo nunca he comentado, no me gusta comentar. Pero usted, o sea, por adentro está, y de pronto viendo a su hija, a su esposa, por adentro uno sí está atormentado. Pero y por supuesto, y a la sociedad en general mismo. Es un tema ahí de conciencia. Lo que le podría pasar a la sociedad en general. Y ahí el compromiso, y ahí la invitación a todos mismos quienes hacemos justicia penal. A todos. ¿Por qué? Porque no tiene que darse un favoritivismo. No tiene que darse una inclinación, no tiene que traficarse, perdón. Ahí justamente, sabiendo que lo que le pasa al de pie, al de poncho, al indígena, al rústico, al humilde, puede pasarle también a todos. Ahí está justamente. Esa es la concepción de la dama de la justicia, que tiene que ser ciega y tiene que darse la justicia a todos. Pero ¿y cómo procesaba eso usted? O sea, ver todo este tipo de casos, llegar a la casa, verle a mi esposa, verle a mis hijos y tener ese temor que de pronto algún desadaptado mental pueda hacer lo mismo. ¿Sabe qué es? Yo la familia siempre digo es una bendición. Es una bendición. Y es importante a los hijos también generarles seguridad y estabilidad. Y al ser una bendición, ellos, yo en mi casa disfruto. Y le comento otra cosa personal. Yo soy muy casero, absolutamente casero. Claro que sí me gusta salir con personas y amigos que tengo afecto y cariño. Pero la sanación mental, en cambio, o sea, vamos a ese punto. Usted sí va al psicólogo. Por supuesto, por supuesto. No ahora, toda la vida. Toda la vida. Yo creo que el lado negativo, el lado negro, el lado oscuro, licenciado, uno tiene que descargarse como profesional. No he ido ahora, toda mi vida
Y no solamente con consejero profesional mental, sino también con consejero espiritual. Yo tengo muy buena, yo tengo muy buena relación con líderes espirituales, con sacerdotes. Tengo excelente relación. Y no solamente con ellos, pero además con un amigo. Y no solamente con amigos, sino también con las personas que usted confía. Ajá. Y teniendo en cuenta los últimos años, doctor, me parece que usted está desde el 2019 prácticamente al frente, ya como fiscal provincial. Estamos hablando de 3 años aproximadamente ya el 2022. 3 años y medio. 3 años y medio el 2022. El caso que más rescate en estos años, estando usted al frente. Bueno, quiero manifestarle que es una experiencia sumamente linda el estar al frente de una institución tan prestigiosa como es la Fiscalía. ¿Por qué prestigiosa? Por el trabajo que hacemos, por el servicio, por las funciones constitucionales y legales que tenemos. Pero además, yo sí quiero resaltar algo. Hemos tenido importantes trabajos. Yo creo que nunca he hecho público, pero por ejemplo el tema de Archivo Central, que es un tema histórico, es donde se concentra todo el trabajo. Y ya nos venimos proyectando para digitalizar además. ¿Sí? Espero tener el apoyo de la principal institucional, pero no solamente en el tema laboral. Yo sí creo que el importante trabajo es acercarme y ser un poco más compañero y un poco más humano con el personal misional y con el personal administrativo. Conocen mi forma de actuar, saben el apoyo que han tenido y que tienen. Claro, viendo la misión y la visión de la institución, pero además del lado y plano humano, que siempre lo he hecho con altura y siempre lo he hecho con respeto, con equilibrio, siendo un hombre ecuánime. Pero además de eso, yo sí quiero resaltar que se han dado varios casos muy importantes, en donde se han obtenido por diferentes delitos. Yo creo que sentencias condenatorias más importantes a nivel del país. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros tenemos un chat nacional y nosotros tenemos un seguimiento nacional. Y ahí está el comparativo en relación a otras provincias. Son sentencias que a la larga reafirman y reaseguran el trabajo, el compromiso, la labor que tenemos es con la sociedad. Aquí yo quiero resaltar algo, porque siempre las fortalezas, los éxitos, hay que decirlos. Yo tengo bastante motivación, por ejemplo, de la doctora Jenny Vázquez Muñoz, fiscal de la Troncal. Bastantísima motivación de ella. Una persona seria, serena, fuerte, decidida, dura, comprometida, profunda. Tiene sentencias muy importantes. Puedo dar otros nombres, pero hay sentencias muy importantes. Doctor, hay casos muy importantes. Con el crecimiento de este tema de la inseguridad, del narco, del consumo del tráfico de sustancias, el poder económico de los grupos criminales indudablemente se ha duplicado, se ha triplicado en estos años. Pero ustedes defienden a las víctimas, hay que reiterar eso de ahí, y han procesado a varias personas. Y ha llegado de pronto propuestas de decir, vea, doctor, para el proceso, aquí está esto para su familia. Sí, varias propuestas, un sinnúmero de propuestas. ¿Quiere que le diga, Álvaro? Los 3 años, casi 6 meses,
Jamás he traficado mi influencia para poner un puesto a persona alguna. Jamás. ¿Quiere que le diga otra cosa? Porque eso también es corrupción. Claro. Eso también es corrupción, oferta de tráfico de influencia o tráfico de influencia. Jamás. ¿Quiere que le diga otra cosa? Siempre habrá, siempre propuestas. Y como estamos en una entrevista, y ahí viene el ejemplo para mi familia, para mis hijos. En alguna ocasión, un amigo me solicitó que le reciba a un familiar de un procesado. Porque era mi amigo, compañero de colegio, me acuerdo. Este amigo me dice, recibe, le digo, encantado. Siempre. Llegó el familiar del procesado, que sí, que no. Y mis hijos bajaron. Mi familia bajó. Porque vieron mi reacción. Le saqué a patadas de la casa. Quiso sobornar. ¿Cuánto le han ofrecido? ¿Cuál ha sido la cantidad? Le saqué a una patada, le cerré la puerta y le llamé a mi amigo. Y le dije, le dije en palabras fuertes, oiga, han habido varios intentos. Directamente no. Ese que le cuento ese fue es el directo. más directo. Y además indirectas, además. ¿Por qué? A través de terceros. Sí. ¿Por qué? Jamás, licenciado, jamás he recomendado a un profesional del derecho. Jamás. Tengo amigos y tengo familiares y parientes. Jamás he recomendado, ni recomendaré. Y eso, ¿sabe qué? Saben hasta mis amigos. Cuando me han preguntado qué profesional veo, jamás he recomendado. Porque le ha tocado el caso de que, como en las películas, le abran el maletín, ve, esto puede ser tuyo. El que le cuento fueron con un paquete en sobre manila. Le saqué a patadas. Es más, le dije que ya llamo a la policía para que se vaya preso. Es el caso más directo, o sea... Sí, ha habido y habrá, como le digo, siempre va a haber casos. Doctor, y ustedes ya hacen su trabajo y toda la cuestión, pero la gente sigue sin creer en la justicia, porque, a ver, ustedes procesan y al siguiente día están libres porque el juez considera de que las observaciones suyas... Es una percepción de la ciudadanía. De inseguridad. Exactamente, lo que usted menciona, inseguridad jurídica. Bueno, si es que usted hace una encuesta nacional, la percepción indiscutiblemente es que hay inseguridad. Y si hace otra encuesta, indiscutiblemente no cree. Pero yo sí le invito ahí. Hay que diferenciar. ¿Sí? Lo que pasa en Guayas no pasa en Cañar. Lo que pasa en Pichincha no pasa en Cañar. Lo que pasa en Manabí no pasa en Cañar. Hay que diferenciar ahí. Entonces usted dice que acá es menos corruptible la justicia. O sea, al 100%, no. El patrimonio que tiene la fiscalía es el aspecto ético, moral, deontológico, axiológico. Ahora, lo que sí, esa percepción puede ser menor acá en Cañar, puede ser menor en Loja, por ejemplo. Sí. Pero acá en Cañar, el 100% de todas las noticias del delito, tampoco podemos dar respuesta. Claro. O sea, no es la banda local, provincial, nacional y mundial. O sea, tampoco podemos dar respuesta. Hay delitos minúsculos, de miniatura, que llamamos en doctrina o teoría penal. Hay delitos pequeños, que esos terminan archivándose, o que terminan aplicándose principios de oportunidad, o que terminan el famoso chance. Exacto. En tránsito, por ejemplo. En tránsito, la oficina de tránsito de Osox, del 100%, el 93%, si no es más, termina transando. Entonces, claro, dentro de ese acuerdo... O sea, pero el trabajo es de ustedes y en cambio los jueces, o sea, yo voy a ese bueno, yo también quiero defender la actuación de los señores jueces, ¿no? Y yo siempre he sido muy respetuoso. Acá en la provincia, nosotros vamos de la mano con los señores jueces.
Nosotros con la titularidad de la acción penal pública y ellos tutelando y respetando los derechos y garantías. Yo sí quiero defender asimismo el aspecto ético de transparencia. Ya le digo, Álvaro, o sea, la percepción nacional, lo que pasa en Chone o en Puerto Viejo, no podemos comparar lo que pasa en Azogues. Lo que pasa en Naranjal, estamos a 5 minutos, la Troncal. ¿Por qué cree que tenemos cantidad de actos administrativos? Que ese es otro trabajo que hace la Fiscalía. Del Guayas. ¿Por qué cree que vienen a la Troncal gente del Guayas? ¿Por qué cree? A hacer temas administrativos de la SAI. Porque es transparente. Porque hay celeridad, hay servicio. Entonces, no podemos generalizar lo que pasa en el oro, lo que pasa a nivel nacional con lo que pasa acá. Ahora, todos somos parte de un país, ojo, y tenemos que contribuir y seguir contribuyendo y aportar. Doctor, llegamos a la parte final de este conversatorio. ¿Y cómo le ha parecido? Sabe que gratificante, me he relajado sumamente más que la primera entrevista. La primera entrevista fue un poco más extenuante, debe estar grabada. Esta entrevista motivadora, sobre todo enriquecedora, yo le agradezco. Yo creo que he tratado y he intentado mostrar lo que es el Jorge Vélez. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron con nosotros, que estuvieron pendientes. La próxima semana les tendremos un nuevo capítulo. Gracias a todos.